Hola, buenas. Bienvenidos de nuevo a mi canal, el canal de Monse, que quiere decir el camino de la luna. Y también mi nombre es Monse y por eso tiene este nombre. Aunque normalmente hago vídeos de astrología, hoy quiero hacer algo un poquito diferente, que quiero combinar la astrología con las eras astrológicas, que tienen unos 2000 años, con la mitología y con la historia. Y enfocándome en la época minoica, en Creta, que es dura del año 4000 antes de Cristo al 1400, más o menos. Y esto es porque acabo de volver de Creta y quiero compartir todas estos conocimientos con vosotros. Bueno, en primer lugar, hay que hablar de qué son las eras astrológicas. Las eras astrológicas se producen porque la Tierra tiene una duración de 26.000 años, más o menos lo que es un año platónico, y esto es debido a que la Tierra no siempre tiene los mismos puntos fijos, sino que va cambiando su posición con respecto al cosmos, a las estrellas y a las constelaciones, muy lentamente cada año. A partir de cada equinoccio de primavera se mueve muy poquito, cada 72 años me parece que mueve un grado. Y entonces lo que va haciendo es que las referencias que podemos tener van cambiando. Nuestra referencia del Polo Norte pues va a ir cambiando, igual que nuestra influencia de cada una de las constelaciones. Entonces esto dura unos 26.000 años, el año platónico, y cada constelación astrológica, es decir, la influencia que tiene esa era astrológica o esa constelación sobre la humanidad como colectivo y cuáles van a ser sus valores y sus misiones, durante ese tiempo va a ir cambiando. Bueno, de todas maneras, aquí os he hecho un short hablando un poquito más de las eras astrológicas para quien tenga interés. Ahora vamos a hablar un poco de qué es la era de Tauro, que este tiene un ciclo de 2000 años, entre el 3700 y el 1400 antes de Cristo. Y quiero hablaros primero cuáles son las cualidades de la era de Tauro. Entonces, Tauro, como el signo que tiene, es un signo que da mucha estabilidad. Dejadme que os lea. Bueno, potencia la agricultura y la ganadería. De hecho, hay muchos avances de ingeniería de un terreno práctico. Entonces, hay proyectos de irrigación que ayudan a que la agricultura sea mucho más productiva. Hay grandes construcciones arquitectónicas, ¿no? En Babilonia, en Egipto están las pirámides, la Esfinge, y en Creta están los palacios. Y los palacios tienen muchísimas obras de ingeniería y de arquitectura. Bueno, la economía es taurina y el dinero, aparece el dinero, se le da valor a las cosas, se potencia el comercio y, bueno, pues también la administración de estos bienes, las herencias, todo esto se regula durante este periodo. Aparecen grandes intercambios comerciales en el mar. No son flotas invasivas como serán después las de Aries, sino son flotas comerciales, ¿no? Rutas comerciales. Y especialmente Creta tiene mucha fuerza porque tiene una gran flota que le permite expandir mucho su civilización. Bueno, ¿cómo era la vida en Creta en estos tiempos, en la civilización minoica? Bueno, todo giraba en torno a los palacios, ¿no? Habían 4 o 5, ¿no? Que giraban. Nos vamos a enfocar en el de Nosos, ¿no? Que aquí tenéis la imagen, y no solamente habitaba los reyes, ¿no? Sino también giraba en torno al comercio, a la artesanía, a las festividades, a los templos, se celebraban los juicios, habían teatros, es decir, tenía muchísima vida alrededor del palacio, que era un poco laberíntico. ¿Cuál era el papel de la mujer? Que esto sí que me interesa comentarlo. Bueno, las mujeres parece que eran iguales que un hombre, al menos, ¿no? Tenían
se les ve siempre en todos los frescos que están pues a la par, ¿no? Hombres y mujeres, y seguían teniendo, bueno, pues un papel de dadoras de vida, una especie de sacerdotisas que, bueno, iban con el pecho descubierto, ¿no? En honor a la fertilidad. Y las diosas, bueno, se honraban a las diosas. Había una diosa madre y una diosa hija. La diosa madre, bueno, era la llamaban también la gran dama del laberinto o de las serpientes. Bueno, creo que esta es la hija. Y estos simbolizaban las fuerzas fértiles de la tierra. Todo estaba orientado a la tierra. Fijaros que también usaban se encontraron unas esculturas que eran cornamentas sagradas donde se hacían rituales de iniciación. Los cuernos, todo lo que tenía que ver con cuernos, eran símbolos de divinidad. También tenían unas hachas que eran el símbolo de la cornamenta, que además se llamaban labris de laberinto. Es decir, laberinto, eh, toro. Mira, aquí tenéis también los frescos sobre el toro. Habían unas festividades que los jóvenes tenían que ir saltar sobre un toro. Había dos que lo sujetaban y otro que saltaba para hacer una serie de piruetas, supongo que serían rituales. Y luego también comentar que el palacio de Nosos tenía forma laberíntica, ¿no? También tiene que ver con la leyenda del Minotauro. Bueno, había un gran intercambio comercial, sobre todo con el continente, eran muy fuertes, ¿no? en lo que era exportaciones e importaciones por su flota, y posiblemente al continente, a lo que es la zona del continental de Grecia, les sangraban a impuestos o les sangraban con el dinero. Y entonces esto, bueno, tiene que ver también con un rito posterior que les exigían que llevasen jóvenes, ¿no? Para alimentar al minotauro, que eran que les sangraban a impuestos. Bueno, el primer mito del que quiero hablaros es el nacimiento de Zeus. Cronos, Saturno, tenía una profecía que uno de sus hijos lo iba a destronar. Y entonces, bueno, pues él se come a sus hijos. Entonces, bueno, ya cuando lleva 4 o 5 hijos comidos, ¿no? Su madre, Rea, decide engañarle y con Zeus se lo manda lo da a luz en una isla en Creta, en una cueva en una isla en la isla de Creta, y le da una piedra a Cronos para que crea que es su hijo recién parido. Con lo cual Zeus se cría hasta que es adulto en Creta, y entonces con una ninfa, Maltea, y entonces aprende también un montón de artes, a utilizar su inteligencia, y después, efectivamente, cuando ya es grande, se va y destrona a su padre y libera a sus hermanos y se crea el Olimpo. Bueno, el segundo mito, que tiene que ver con Creta y con el toro, es el rapto de Europa. Europa es una princesa, y Zeus, que es un mujeriego, lo que quiere es tomarla, pero para hacerlo se convierte en un toro blanco. En un toro blanco, que era de Tauro, y la lleva a la isla de Creta. Y allí tienen 3 hijos. Entonces, el hijo mayor, que es Minos, da nombre a la civilización minoica. Todos los reyes que continúan la civilización son minos, como en Egipto eran los faraones. Bueno, este es el segundo mito. Y el tercer mito tiene que ver con cómo nace el Minotauro. Entonces, Poseidón, Neptuno, le hace un regalo a Minos, que le regala un toro blanco otra vez, que representa, Poseidón, Neptuno, es el rey del mar. Entonces representa todas las riquezas y la prosperidad que puede venir del mar. Y él tiene una condición, que tiene que sacrificar al toro. Pero Minos, como es codicioso,
y es posesivo, como características también taurinas, decide quedarse con el toro y engañar a Poseidón y darle, sacrificar otro toro. Y Poseidón se da cuenta y se enfada mucho y decide vengarse. Entonces hace que su mujer, la mujer de Minos, Pasífae, le entre una lujuria y un deseo por copular con el toro blanco. Que también. Entonces, bueno, como no puede satisfacer ese deseo, le pide a Dédalo, que Dédalo es el ingenioso ingeniero, ¿no?, de la época, que le ayude. Entonces, bueno, le construye un artefacto y entonces consiguen copular. Consigue que la insemine el toro blanco. Lo que pasa es que de ahí lo que sale es el Minotauro, que es una bestia. Es mitad hombre, mitad toro. Y además con unos deseos de sangre muy grandes. Bueno, como es una bestia, Minos se queda horrorizado y le pide también a Dédalo que construya un laberinto para encerrar dentro el Minotauro y entonces estar a salvo de esta bestia. Vamos a por nuestro último mito, que es qué ocurre con el Minotauro y cómo termina esta historia. El Minotauro tiene que alimentarse de sangre y entonces Minos les pide al continente que envíen cada año 14 jóvenes, 7 vírgenes y 7 adolescentes, para alimentar con su sangre al Minotauro. Entonces puede ser los impuestos que ya decía que sangraban, ¿no? Y bueno, ya no pueden más y entonces el rey de Atenas manda a su hijo, que es un príncipe ariano, que es Teseo, es un héroe, ¿no? Es muy fuerte y muy valiente, y entonces él se ofrece como uno de los jóvenes para darle al Minotauro. Y nada, cuando llega a Creta, Ariadna, que es la hija de Minos, se enamora locamente de él y le ayuda. Dice, bueno, matar al Minotauro puede ser fácil, pero salir del laberinto es muy complicado, porque no está hecho para que nadie pueda salir de ahí, tenga las claves o la forma de poder salir de ahí. Con lo cual, bueno, pues le da un ovillo de lana y entonces le dice, pues cuando vayas entrando vas desenrollando el hilo y al salir pues lo sigues. Entonces el hilo de Ariadna son las claves que tenemos para salir de resolver problemas o situaciones que son complejas y no sabemos cómo salir. Y de repente llega el hilo de Ariadna, el hilo del que tirar, que todavía seguimos utilizando este arquetipo, esta metáfora. Así que nada, pues Minos llega, mata al Minotauro y al salir, bueno, pues ya se va con Ariadna y se la lleva afuera. Bueno, la historia luego continúa, pero lo que es la historia del Minotauro aquí termina. Y termina la era de Tauro. La era de Tauro con el héroe ariano. A nivel histórico, ¿qué pasó? Pasó algo también muy curioso, que es que hay una erupción en Santorini, que se estera de un volcán. Y entonces, se crea un gran tsunami que entonces inunda completamente y destroza, devasta lo que es Creta. Los palacios se quedan sin flota, se queda totalmente perdido, sin flota, la población muere muchísima gente y se quedan extremadamente vulnerables. Con lo cual, los micénicos, que estaban en el continente, ¿no?, y eran mucho más arianos, mucho más conquistadores, deciden que es el momento de conquistarlos. Y se acaba la época minoica, más o menos en el 1400, y empieza la época micénica, de Tauro a Aries. Bueno, espero que hayáis disfrutado con este vídeo y bueno, os espero en la siguiente. Hasta luego.